Vamos a ponerlo. Bien. Pregunta. Claro, la electricidad justamente son desplazamientos de cargas eléctricas negativas, de electrones, en movimiento, ¿está bien? Porque vos fijate que en un átomo, si para que haya movimientos por un cable de corriente eléctrica es un flujo de electrones, los únicos que nosotros en los procedimientos que vimos, cuando se choca con un rayo X o choca un electrón, nosotros siempre vimos escenarios donde el que pierde son los electrones que están girando en las órbitas, salen desprendidos, ¿sí? Y con esos electrones desprendidos el hombre lo utiliza para hacer otras cosas, ¿está bien? Pero vos fíjate que protones no podrían ser, porque el núcleo no se puede tocar, el núcleo está fijo, interno, ¿sí? Al que se puede molestar de alguna manera son los electrones que están girando en las últimas órbitas, ¿está bien? Entonces aprovecha esa velocidad dándole temperatura, impactándola con algo a esos electrones, a esos átomos, para de alguna manera sacar de su eje, digamos, de tranquilidad o de estabilidad ese átomo, y esos electrones que de alguna manera en algún descuido se pierde esos electrones, el hombre ahí está como para aprovechar esos electrones para otro beneficio. ¿Está bien? Claro, lo que pasa es que la electricidad hace mucho, y ahí vino el tema de la discusión, cuando la tecnología no daba mucho como para lograr entender, digamos, cómo era el flujo de corriente eléctrica. Se mencionaba de, al principio decían que la corriente era de positivo a negativo, ¿sí? Y que después apareció con la nueva tecnología que el flujo era de electrones y era de negativo a positivo. Entonces hubo dos sentidos de circulación de corriente, ¿está bien? Uno que se llamaba convencional y otro electrónico, por los electrones. Pero el que es la circulación, obviamente, de cargas eléctricas negativas, ¿está bien? Y si hay cargas eléctricas negativas, pues son las únicas que pueden, digamos, de alguna moverse para estabilizar algo, ¿sí? Que ahora vamos a ver, tiene que ver justamente con electrones, ¿está bien? Es de electrones el tema. ¿Estamos? Entonces, sigamos, tenemos ion positivo, ¿está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a ciertos átomos, si yo le hago perder un electrón, digo, entonces se convierte en un ion positivo. ¿Está bien? Perfecto. Vamos a simbolizarlo de alguna manera. Decimos, este átomo le ponemos así, lo puedo simbolizar así, me permiten hacer así, como un circulito y un signo más, por un instante, ¿está bien? Porque quiero llevarlos a un esquema. Entonces, el profesor me está simbolizando un circulito con un positivo. ¿Qué me está diciendo eso? Estamos simbolizando a un átomo que por alguna razón perdió un electrón de su última órbita, ¿sí? Y eso que el profesor de alguna manera, que para la rama de radiofísica ahí está bien empleado, porque justamente se habla en los libros de par iónico, y es necesario que uno entienda a qué uno llama par iónico. Al átomo que perdió un electrón con el electrón, ¿sí? Es par iónico. Pero también un átomo, en la parte de la jerga eléctrica, si pierde un electrón, se transforma en lo que se conoce como un ion positivo. ¿Por qué es un ion positivo? Porque nosotros sabemos que todos los átomos en la vida real están eléctricamente, digamos, neutro. ¿Qué significa? Los protones que están en el núcleo tienen carga eléctrica positiva y los electrones tienen carga eléctrica negativa. Para que esté en equilibrio tiene que tener igual cantidad de cargas, tanto positivas como negativas. Entonces, imagino por un instante que este que estoy dibujando acá, este señor que estoy dibujando acá, tiene 10 protones en el núcleo, tiene 10 electrones girando a gran velocidad en sus órbitas. Hasta ahí está estable. Pero si por alguna razón pierdo un electrón y hago de vuelta el reconteo en el átomo, sigo teniendo las 10 cargas positivas en el núcleo, pero ahora en las órbitas voy a tener 9 cargas negativas, electrones, pero de carga eléctrica negativa. En ese balanceo, en esa resta, tengo 10 positivos y 9 negativos. En la diferencia, ¿quién gana?
Los positivos porque tengo una carga más positiva. De ahí viene que puedo llamar a esta situación ion positivo. ¿Está bien? Entonces, yo puedo hacer esto lo mismo con un montón de átomos. ¿Está bien? Y puedo tener varios así. Cargas positivas. ¿Está bien? ¿Estamos? Hasta ahí vamos bien, creo. Ahora, también en la química, ¿sí? En ese tema de... Ustedes vieron en la parte física cuando uno frota una regla con un paño, esto lo habrán visto en la secundaria como experimento, o en la vida real, cuando uno se saca el pullover, ustedes ven que cuando se termina de sacar un pullover, es como que los pelos se le levantan. O cuando uno se está peinando, después se acerca del peine, y es como que los pelos se levantan. ¿Está bien? O cuando Profe, uno o frota, cuando uno, sí, cuando estática. uno se choca, parece que da electricidad. Yo pienso que está cargado de mala onda. Claro, exacto. O cuando ustedes se bajan del auto, eso más, que por ahí quieren cerrar la puerta y es como que le dan una patada. ¿Se entiende? Eso es porque el vehículo, al estar en movimiento, roza con el aire y ese rozamiento produce cargas eléctricas en el entorno de la chapa del auto. Entonces, cuando uno toca la puerta, su cuerpo hace de conductor a tierra, ¿sí? Y por eso uno siente como como esa patada, como quien dice, ¿está bien? Profe, y cuando se dan así como electricidad entre las personas, ¿qué es? También, cuando uno está cargado positivo, otro negativo, según cómo se cargó. ¿Está bien? Porque según los roces que hay, por ejemplo, si vos rozas una regla con un paño, bueno, la regla queda cargada negativamente y el paño positivamente. ¿Qué significa eso? Que es como que hay cargas, digamos, ¿se entiende? Hay una transmisión de cargas eléctricas. ¿Está bien? Entonces, vos fíjate que un paño queda cargado positivo y la regla queda cargada negativa. Entonces, si a esa regla yo le acerco cosas que están cargadas negativamente, es otro principio de la física, cargas de igual signo se repelen, ¿está bien? O, digamos, de distintos signos se atraen, ¿está bien? Vos me decís a las personas, muchas veces hay que ver esa persona con qué frotó su cuerpo algo, con qué para haber quedado cargado positivamente, ¿está bien? Y otra persona, según con qué se frotó, quedó cargada negativamente, ¿está bien? Todo tiene que ver, todo tiene que ver con la estática, ¿está bien? Fíjense que en los autos de antes se le ponía la colita metálica, que le dice, que es una barrita que se le pone abajo que hace contacto, descarga a tierra, antiguamente, ahora por ahí son más modernos los autos. Porque justamente por la estática que tenía cuando uno cerraba las puertas, que le daba como esa patada, ¿está bien? Por eso el rozamiento con el aire. El rozamiento con el aire, esa fricción, hace que el aire que está en torno a la chapa del auto quede cargado de una polaridad y la chapa queda cargada de otra. Entonces, cuando venimos nosotros, que tenemos diferente polaridad, es como que sentimos ese patadón. ¿Qué significa ese patadón? Que encontró esas cargas que estaban ahí, encontraron una manera de ir todas juntas, de manera brusca a través de nuestro cuerpo a tierra. Entonces esa es la sensación de nosotros que nos da como una patada. Es porque todas esas cargas juntas están pasando por mi cuerpo. ¿Está bien? Pero es muy chiquito. Es estática eso. ¿Está bien, chicos? Este, claro, exacto. ¿Está bien? Tiene que ver Yo todo. pensé que era la mala onda de mi suegra, profe. ¿Eh? Yo pensé que era la mala onda de mi suegra. Bueno, viste, hay de todo, viste, muchas veces por ahí, qué sé yo, viste. Tiene que ver, viste, cuando hablan de energía, de las cargas, este, bueno, ahí ya es un campo que desconozco, pero viste, todo hoy en el día puede. Todo puede ser, Todo profe. puede No, ser, mentira, viste que yo la todo, quiero todo puede mucho. ser. Este, así que bueno, eso por un lado, ¿está bien? Hoy existe en la química también la posibilidad que justamente cuando se hacen compuestos, por algo cuando hay compuestos en química, hay dos elementos químicos que se unen para armar un compuesto. ¿Está bien?
Pero ¿qué pasa a nivel atómico? Muchas veces hay algunos átomos de esta, ¿sí? De esta forma que les gusta regalar electrones. ¿Para qué? Para, digamos, lo que se conoce como regla del octeto. ¿Está bien? Que en su última órbita quieren, en su última, ¿qué significa la regla del octeto? Que tratan de parecerse, quieren asemejarse a los gases nobles. ¿Por qué? Porque esos gases son los más estables en la naturaleza y tienen como condición que en su última órbita tienen 8 electrones. Entonces, estos que están acá son eléctricamente neutros, pero en su última órbita no tienen 8 electrones. Entonces, cuando ven la posibilidad de combinarse con otro átomo, ¿sí? Entre ellos tratan de ayudarse para ver, a ver si se pueden asemejar a los gases nobles. Y en una de esas condiciones hay átomos que, los metales, por ejemplo, esos electrones que tienen en sus últimas órbitas, llamados electrones de valencia, si ven alguna posibilidad de alguien que necesite para formar su octeto, y él necesite sacarse y otro necesite, hacen ese juego entre átomos de diferente elemento químico. ¿A qué voy con esto? De que existe en la química la posibilidad de que haya átomos que tengan más cantidad de electrones o puedan captar más electrones de los que tienen. ¿Está bien? Entonces, yo estaría en esta condición. Estaría en esta condición. Si yo tengo un átomo de los que yo le estoy contando, que acá internamente hay 10 protones y acá en las diferentes órbitas tengo electrones, que tengo 10 electrones de carga eléctrica negativa, tengo igual cantidad de protones y electrones, ¿está bien? Hasta ahí venimos bien. Ahora yo lo que le estoy contando es que existen átomos que si hay algún átomo dando vuelta, donde para formar eso llamado octeto, ven otro muy cercano, ¿sí? Tratan de que ese electrón se lo sacan de encima y se lo regalan a otro átomo de otro elemento químico. Entonces puede ser que por un instante existan átomos que puedan tener más de la cantidad que tiene que tener. Entonces yo estoy haciendo un dibujo donde hay un átomo X que tiene 10 protones en el núcleo y tiene 10 electrones en su órbita. Pero si por alguna razón captó un electrón por ahí, alguien se lo regaló y dijo, ah, bueno, dale, yo me lo agarro. Entonces ahora este átomo pasaría a tener ¿cuántos electrones? 11. ¿Por qué? Porque agarró uno que se lo regaló otro átomo. ¿Está bien? Se los dio cuento así. Profe, y ahí varía lo que, perdón, ahí varía lo que usted había dicho, que los protones como eran 10 y los electrones eran 9, ahí cambia la cosa. Ahora cambia, claro. Porque ahora ¿qué tengo en el balance? En el átomo hago un recuento de vuelta. ¿Cuánto tengo? 10 protones que son inamovibles. Pero ¿cuántos tengo ahora? 11 cargas 11. negativas. Hago el Tengo más balance. carga negativa ahora. Exacto. Entonces este átomo se transforma en ion negativo. ¿Está bien? Entonces este ahora va a llamarse ion negativo. ¿Está bien? Venimos bien hasta ahí, fenómeno. En la jerga, no me quiero meter mucho en química pero usted debe estar pensando, este tipo me está verseando, me lo cuenta todo como un cuentito, pero trato de más o menos, ¿sí? Para no meterme mucho en rasgos químicos, de que esto sucede. ¿Está bien? Químicamente. ¿Está bien? Bien, ¿a qué voy con esto? En resumen, con este cuentito que yo les conté acá, puedo armar de alguna manera, ¿sí? Átomos que le falte electrones en su última órbita, ¿sí? Que tenga faltantes de electrones, por decirlo así, y que exista otro átomo que tenga excedentes de electrones. ¿Está bien? Entonces, ¿estos cómo los voy a simbolizar? A lo contrario de los otros. Los voy a simbolizar así, ¿verdad? Como un circulito y un negativo. Si a los otros los simbolicé como positivo, esto lo voy a simbolizar como negativo. ¿Está bien? Estos tres dibujitos significan tres átomos donde tienen
un electrón de más. ¿Está bien? Que son átomos que captaron un electrón por ahí y tienen excedentes de electrones. ¿Estamos? ¿Venimos bien con Profe, una consulta. Decime. En el caso de ion positivo, que tenga más, y en el caso de ion negativo, que tenga más, ¿qué pasa cuando hay más o menos? ¿Qué diferencia hay? Ahí vamos. A eso vamos. Porque Perdón. pues yo se lo dibujé a voltaje. ¿Está bien? Ahora con esto vamos a lo siguiente. Hasta ahí venimos bien. Estamos en la parte eléctrica que el profesor me contó que existen átomos que pueden tener faltantes de electrones, entonces se transforman en ion positivos, como lo simbolizo de esta manera, con un circulito y un signo más. El profesor me contó, por otro lado, que en la química existe la posibilidad de que existan átomos, elementos químicos, que puedan aceptar electrones de otro átomo, entonces este átomo original queda con excedentes de electrones. ¿Qué se llama eso? Ion negativo. ¿Cómo se lo simboliza? Con un circulito y un signo menos. ¿Está bien? Bien. Hasta ahí venimos fenómeno. Vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando. Y esto, cuando después vienen las vacaciones, me voy a poner con el tiempo, digamos, para escribirle bien todo esto, porque hay un montón de material que di para que les quede, digamos. ¿Está bien? Fíjense en una cuestión. Imagínense que yo tengo un átomo que tiene excedente de electrón y un átomo faltante de electrón. ¿Está bien? Vamos a hacer un dibujo más grande. Hacemos un átomo con la última órbita donde acá hay un hueco. ¿Sí? Faltante de electrón. O sea, ¿por qué dibujo con un hueco? Como que este átomo perdió, en alguna circunstancia perdió un electrón y se transformó en un ion positivo. ¿Está bien? Ion positivo. Este es el átomo. ¿Y este átomo qué va a hacer? Vamos a dibujar este átomo. ¿Dónde vamos a dibujar? En vez de si tenía uno originalmente, ahora le vamos a poner con otro color, negro. Dando indicio de qué? De que este electrón no pertenecía a este átomo originalmente y que por alguna razón lo adoptó. ¿Está bien? Vamos a poner así en negro. Bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si por algunas circunstancias yo logro que estos iones positivos y negativos, por un instante, así como yo se los mencioné, los tuviese cerca? Si estos átomos tuviesen la posibilidad de estar cerca, dirían entre ellos, che, yo quedé inestable. Yo necesito un electrón en mi última órbita para quedar como originalmente yo estaba. Y este tipo dice, y yo también, la verdad que sí. A mí me lo regalaron con la idea de tratar de formar los tetos, asemejarme a los gases, que son, digamos, como el ejemplo a seguir, siempre uno tiene un referente. Yo me quiero asemejar a Brad Pitt, pero no puedo. Pero bueno, estos electrones por ahí pueden llegar a hacer esos juegos de querer asemejarse a quién. Entonces siempre estos señores buscan asemejarse a los gases nobles, que son los más estables de la naturaleza. Pero, volviendo al cuantito este, si hay dos ion positivo y negativo que están cerquita, entre ellos pueden hacer ese intercambio y decir, che, a mí me falta un electrón para volver a como yo era originalmente. Y este tipo dice, y yo también. Y el te dice, ¿qué te parece si hacemos un arreglo, vos me das un electrón y vos quedás tranquilo y yo también? Bueno, dale. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este electrón que está acá pasa a ocupar este sector al hueco que tenía el otro átomo. ¿Y qué es lo que sucede luego de eso? Si este electrón, que lo tenía como excedente, pasa a otro átomo que le faltaba, este quedó tranquilo, contento, quedó, vamos a poner, estable. Y este que se fue, que tenía de excedente, que era un ion negativo, pues tenía un electrón más, al irse el electrón hacia allá,
Este también quedó estable. Entonces, ¿qué se puede decir? Que ahí se neutralizaron las cargas. Vamos a decir, se neutralizaron las cargas. ¿Está bien? ¿Venimos bien hasta ahí? Yo sé que me van a decir, profesor, ¿a dónde quiere ir? Porque arrancamos con el tanque y nos fuimos para... Pero el tema ahora va a ver, porque yo es como que se lo dije muy por arriba, muy... El voltaje, yo le dije, a mayor voltaje, mayor corriente eléctrica. Nos quedamos con eso, con el chorro de agua que salía a mayor presión. Pero ahora vamos a meter un poquito más atómicamente. ¿Qué se entiende por voltaje y por qué genera mayor fuerza de circulación de corriente? ¿Está bien? Nosotros lo vimos todo en el plano macro, por decirlo así. Está bien, el profesor me dijo que a mayor diferencia de nivel o mayor cantidad de voltaje, había mayor cantidad de circulación de corriente. Me quedé con eso, bárbaro. Para el equipo de rayos X me sirve. Pero en el equipo de rayos X vamos a tener que entender a nivel electrónico qué es lo que sucede con los electrones. ¿Está bien? Entonces, hasta acá venimos bien. ¿Está bien? Ahora imagínense eso. ¿Está bien? Imagínense, este escenario lo vamos a dibujar en otra situación. Imagínense que tenemos un conductor. Acá tenemos, vamos a poner, parece una pesa esto, ¿no? ¿Está bien? Lo hacemos así. Y tenemos un lado que tenemos 3 cargas positivas, 3 cargas negativas. ¿Está bien? Y ese va a ser un escenario. Y otro escenario, vamos a hacer vamos a hacer este conductor o camino. ¿Está bien? Y acá vamos a poner carga negativa, 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 negativa. Vamos a poner más, para que se entienda que hay más cargas negativas. 4, 8, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muy bien. Tenemos 2 escenarios. Ya entendimos lo que cargas eléctricas negativas, átomos, iones negativos, iones positivos. Ya entendemos qué se entiende por ion. Hay algunos que tienen excedentes de electrones que por alguna maniobrabilidad captaron electrones de más, y hay otros átomos que por alguna razón le falta. ¿Está bien? Es como que el hombre que hizo, cuando por alguna incursión logró que un átomo perdiera un electrón, lo agarró y lo puso acá. Lo puso en la cubeta esta que les dibujé acá. ¿Está bien? No lo dejó que hiciera más nada. Aprovechó justamente en el final de ese proceso, y una vez que vio atrás del arbolito que ese átomo perdió el electrón, ya está, fue, lo agarró y lo colocó acá. Ahora estamos en una situación donde hay 3 cargas positivas y 3 cargas negativas. Yo que le había dicho acá en el dibujito que si uno tiene un ion negativo y un ion positivo, entre ellos charlan con la idea de neutralizar sus cargas, porque a uno le falta y el otro tiene de más. Entonces como que a los dos les conviene hacer ese intercambio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Estos electrones que están acá, ¿sí? Estos iones que están acá y estos iones que están acá, hacen esta charla y dicen, che, bueno, dale, a mí me viene bárbaro, cada uno tiene un electrón de más y les sirve a ustedes 3. Dale, fenómeno, hagamos ese intercambio. Pero ¿cómo podemos hacer ese intercambio si acá en el medio hay un conductor? ¿Cómo hacemos? Si están cerca, bárbaro, pero si están lejos, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, ¿a qué voy con esto? Por un lado, esto va a ser voltaje. Voltaje es lo que es la pila, el polo positivo y el polo negativo. ¿Está bien? Y esto es un cablecito
o internamente de un control remoto puede ser, ¿está bien? El circuito eléctrico, pero es un camino para que circule lo que vamos a llamar la corriente eléctrica. ¿Qué es lo que pasa en el conductor? En el conductor, los cables, adentro tiene filamentos de cobre, ¿está bien? Es un metal, ¿sí? Justamente el cobre. Es un metal y yo le había dicho que el metal, químicamente, tiene la particularidad de los electrones de su última órbita sacárselos de encima, ¿sí? Con la idea de alguna manera, ¿sí? Tratar de asemejarse a los gases nobles, ¿está bien? Los metales hacen eso, ¿por qué? Porque si en su última órbita se sacan de encima esos electrones que están de más, esa órbita pierde sentido, porque no va a tener más electrones al haberlos regalado, y esa órbita deja de existir. Entonces, cuando vos hablas de órbita externa, pasa a ser la siguiente, y la siguiente te encontrás con 8 electrones. Entonces, por eso el tipo busca de esa manera, el átomo ese, los metales, buscan esa manera de sacarse los electrones de su última órbita, ¿para qué? Para que esa órbita, al no tener electrones, pierda sentido y pasa a ser la de menor nivel, la que sea más externa. ¿Y qué te encontrás con esa? Ahora ahí se encuentran con 8 electrones. Estos átomos saben de esa maniobrabilidad, entonces quieren hacer eso. ¿Está bien? Porque ustedes me van a decir, ¿y por qué les gusta regalar? Tiene que haber un sentido. Sí, se asemeja, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, hasta ahí nada más, ¿está bien? Hay otro más en profundidad química, pero entiendan lo que hacen eso, ¿está bien? Entonces, acá encontramos con un conductor de cobre donde tiene con un electrón. Átomos, vamos a dibujar los átomos de cobre con un electrón. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Fíjense, yo elijo hay un lugar, digamos, que está lleno de átomos donde le falta en su última órbita un electrón para estar eléctricamente neutro. ¿Está bien? En otro lado vemos excedente. Y en el medio un conductor, un cable, un alargue, donde tiene filamentos de cobre, donde tienen todos electrones, ¿sí? Digamos, todos átomos, digamos. Donde en su última órbita dibujamos un electrón como ejemplo. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo va a circular esto. Fíjense cómo va a funcionar. Estos átomos de acá necesitan un electrón para neutralizar su carga. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer uno. ¿Qué es lo que encuentran cuando yo le pongo un filamento, un conductor de un cierto material? Como esta carga, este átomo, este ion, necesita un electrón, ¿sí? Para quedar estable, el átomo más cercano a esta cuadrícula de acá, ¿qué es lo que va a hacer? El mismo cuentito que yo les digo, ¿sí? Este electrón de su última órbita sale acá y ocupa el lugar, el faltante del electrón para ese ion positivo. ¿Se entiende? Entonces, cuando este electrón pasó acá y neutralizó esto, este ion ya está, quedó estable, le pongo una X como, quedó tranquilo, quedó estable, se quedó estabilizado. ¿Está bien? Ahora, este que perdió un electrón se transformó en un ion positivo por un instante. ¿Está bien? Pero ¿quién lo va a neutralizar o tranquilizar? Este que está acá. Este que está acá le va a dar el electrón para que este de alguna manera quede con una cruz, quede tranquilo. Este va a hacer lo mismo. Este se transforma en un ion, este lo neutraliza y van a hacer esto. Fíjense, queda tranquilo. A este le falta un electrón, se lo da a este. Entonces este queda tranquilo. A este se transforma en un ion positivo. ¿Quién se lo da? Este. Se queda tranquilo. Y este último que quedó acá se transformó en un ion positivo. ¿Y quién se lo va a dar para neutralizar? Uno de estos que tiene un electrón de más. Entonces, cuando le da a este un electrón para que quede estable, todos en la línea del conductor quedaron estables, uno se neutralizó acá y este átomo, por regalar o donar ese electrón, quedó estable. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasó?
Es como que hubo un flujo, una circulación de electrones en el cable a nivel atómico, ¿sí? De electrones. Fíjense que este movimiento que yo le estoy mostrando fue con la intención de neutralizar una carga positiva a partir de una negativa de acá. Se usó este conductor, ¿sí? Que es un material conductor, tiene ese metal, por eso se usa cobre, ¿sí? Generalmente, donde sucede esto a nivel atómico. ¿Está bien? ¿Qué sucede cuando la pila de las pilas, esto sería el potencial positivo de una pila entonces, y este es un potencial negativo? La pila tiene positivo y negativo. Bueno, imagínense que la pila sucede esto, tiene un material o un lugar de la pila donde está lleno de átomos, que le falta un electrón, y por otro lado, otro sector que está lleno de átomos que tienen excedente de electrón. Cuando yo les pongo un camino donde tiene la posibilidad de estos tipos de neutralizarse con esto, hacen esta matufia. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que sucede, profesor? ¿Qué quiere decir entonces cuando yo tengo que cambiar la pila, que no tiene más carga, porque el control remoto no me anda? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, todos los iones negativos que están acá hicieron todo este juego y terminaron de neutralizar a los que están acá arriba también. Entonces, ¿cuándo la pila se gastó? ¿Cuándo la pila se gastó? Cuando todos los átomos de un sector que tenían excedente de electrones pasaron al positivo, entonces todos estos iones se estabilizaron y estos también. En ese momento que ocurre esto, quiere decir que la pila se descargó y hay que cambiarla. Porque no hay más cargas para que ocurra esto. ¿Se entiende? ¿Está bien? Ahora, tiene que ver también con la fuerza, porque si acá tengo 3 cargas positivas, acá tengo 3 cargas negativas, y este jueguito de querer, digamos, neutralizarse, ¿sí? Va a haber una atracción entre cargas positivas. Ya se acuerdan que los electrones giraban a una cierta velocidad y no salían de su órbita. ¿Por qué? Porque existía un poder de atracción. ¿Y quién se lo hacía? Las cargas positivas o los protones en el núcleo. ¿Está bien? Entonces acá sucede lo mismo. Es como que esto fuese como que estoy viendo allá que están los iones positivos y nosotros somos negativos acá. Y hay una atracción. Y si acá son 3 y acá ya son 3, va a haber una velocidad o una fuerza de circulación. ¿Se va entendiendo lo del chorro de agua con corriente eléctrica? Corriente eléctrica es un flujo de electrones a través de un conductor. Eso es corriente eléctrica. Ahora, profesor, ¿cómo lo asimilo con el tema de fuerza? Bueno, si yo tengo un par de cargas eléctricas acá negativas, muy poquitas, y acá tengo una carga eléctrica positiva, muy poquitas, ¿está bien? Entonces va a haber un flujo de acá de electrones, ¿sí? Pero van a tener una determinada fuerza, una determinada atracción, que van a hacer que, si no hay mucha atracción, sí, se van a atraer, pero es como si estas cargas negativas, siendo yo, y tengo que neutralizar las positivas, fuese caminando, fuese así, como diciendo, está bien, nos vamos a neutralizar, voy caminando. Ahora imagínense este escenario, donde hay un montón de cargas negativas y un montón de cargas positivas, más que esta. El poder de atracción que va a haber entre estas y esta, ¿sí? Va a ser tan grande por su diferencia de polaridad que ya no es como que voy a hacer yo, como que voy caminando a neutralizarme con las cargas positivas. Es como que van a caer todas violentamente, con mayor fuerza, mayor velocidad, ¿se entiende la idea? Entonces, para neutralizarse van a hacer lo mismo que esto, el mismo procedimiento, ¿sí? Pero ahora la fuerza, ¿sí? Con que va a ser la fuerza que va a ser de acá, va a ser mayor. ¿Por qué? Porque hay mayor atracción. Todas estas cargas en conjunto positivas es como que forman una bola, digamos, de un ion positivo gigante, y acá una bola gigante negativa donde quieren neutralizarse entre ellas. Pero al ser tan grande la cantidad, es como que existe una mayor fuerza de atracción entre ellas. ¿Está bien? Y acá el flujo de este jueguito que yo le estoy haciendo acá va a ser más brusco, ¿sí? Va a ser más fuerte. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué voy con eso? Que si yo tengo una pila
No es lo mismo una pila de 1,5 volt que lo de la batería, por ejemplo, que tiene 12 volt. ¿Cómo representaría esto? Esto representa 1,5 volt y bueno, imagínate que sean 3 iones negativos y 3 iones positivos. ¿Y cómo lo asemejo a una batería de auto de 12 volt? Esta diferencia de voltaje. Diferencia de niveles, dijimos, ¿no? En el tanque de agua, diferencia de niveles. Acá tengo diferencia de cargas. Tengo mayor cantidad de cargas positivas y negativas con respecto a la de una pila. ¿Está bien? Entonces, por eso, que al haber muchas cantidades de cargas y haber tanta atracción, va a circular mayor, este procedimiento va a ser mayor acá, ¿sí? Y va a permitir que al circular mayor circulación de corriente me pueda prender algo que necesite mayor corriente como las lamparitas de auto. ¿Se entiende? Esa es la idea. ¿Estamos, chicos? Profe, una consulta. Sí. A diferencia de mayor voltaje, también debería cambiar el material conductor, ¿no? El metal. O siempre es Claro. el mismo, podría ser el mismo. Sí, puede ser el mismo. Lo que va a cambiar es el grosor. ¿Está bien? Porque por ahí, si vos tenés Ah, un ok, filamento eso. finito, para la pila va bien, una pila con un foquito, y este procedimiento es como que va a circular cierta cantidad de electrones por ese conductor, pero no va a ser tan demasiado. Ahora, si vos le pones una pila de 12 volts y querés prender una lámpara grande, y va a haber una circulación brusca de corriente por acá, y ese filamento lo va a terminar cortando. ¿Se entiende? ¿Qué es la teoría del fusible? ¿Está bien? Que el fusible es como que permite circular cierta cantidad de corriente, pero si por alguna razón pasa más corriente de la que está preparado, se funde, se calienta y se funde el material. Entonces corta el circuito y te lo protege. ¿Está bien? Como en las cosas del auto. Ese sería el concepto de fusible en la parte eléctrica. ¿Está bien? Se está por cortar. Un minuto hacemos lo mismo. ¿Está bien? Nos desconectamos, estén atentos al Classroom y nos subimos de vuelta. Vamos.